En 1938, dos jóvenes crearon Superman. No sabían que estaban canalizando algo muy antiguo, que una intuición milenaria guiaba sus decisiones creativas, con diferentes nombres, pero una misma estructura. Cuando empiezas a verlo, es difícil pensar que es una coincidencia. Quédate, que te voy a decir qué está pasando realmente aquí. Pero hoy quiero comenzar con una historia que todos conocemos, la de un bebé que es enviado lejos de un lugar donde corre un peligro terrible y es encontrado y criado por una familia que no conoce su verdadero origen. Allí crece sin saber quién es realmente, hasta que un día descubre la verdad sobre su naturaleza y se convierte en la esperanza de un pueblo. Te estoy hablando de Superman. Viene del planeta Krypton que fue destruido. De bebé lo envían a la Tierra, lo crían los Kents hasta que descubre sus poderes y se vuelve esperanza para la humanidad. O quizás te estoy hablando de Moisés, el genocidio ordenado por el faraón, un bebé puesto en una cesta en el río, criado por la hija del faraón hasta que descubre su origen hebreo y libera a su pueblo de la esclavitud. Pero los paralelismos de Superman no terminan allí. Su verdadero nombre es Kal-El y el de su padre es Jor-El. ¿Te suena familiar esa terminación? Como la de Rafael, Jofiel. Los arcángeles también terminan en él. ¿Coincidencia? Quizás, pero en hebreo, él significa Dios, así que Kal-El es literalmente la voz de Dios. Quizás fue intuición, tal vez fue algo más profundo, porque cuando observas los detalles, las decisiones creativas de los creadores de Superman no parecen casuales. Jerry Siegel y Joe Shuster eligieron que Superman obtuviera su poder del sol, que se retirara a una fortaleza de la soledad para recibir el conocimiento completo de su padre. Ese retiro en un desierto de hielo, ese lugar de silencio y revelación, así como la meditación de los iniciados, igual que Moisés, que se retira al monte Sinaí 40 días en soledad, también en un desierto, pero en las alturas, para recibir el conocimiento de lo divino. Y que el nombre real de Superman conectara directamente con la tradición de lo divino, son demasiadas casualidades. Diferentes épocas, diferentes contextos, pero la misma estructura: origen divino oculto, crianza ajena, despertar del propósito, retiro iniciático, salvación de un pueblo. Las tradiciones dicen que este patrón aparece porque refleja algo real sobre el viaje del alma. Y cuando observas tu propia vida, no hay momentos donde sientes que hay algo más grande en ti esperando a que despiertes. ¿Has sentido alguna vez que tienes un propósito oculto que no descubres completamente? Pero este es solo el comienzo. Hay un patrón aún más profundo que se repite. El de un ser divino o especial que es traicionado y asesinado. Su muerte parece el final de todo, pero regresa de la muerte transformado, más poderoso que antes. Y esa resurrección cambia el destino de todos. En el antiguo Egipto cuenta la historia de Horus, de un nacimiento virginal. Su madre era Isis y lo concibe sin una unión física. Es bautizado por Anub, quien después fue decapitado. Tiene 12 seguidores que llaman arponeros. Realiza milagros y curaciones. Luego es traicionado por Tifón. Muere y resucita. Siglos después, en Nazaret, encontramos otra historia, la de un maestro nacido de una virgen, bautizado por Juan, quien después es decapitado. Enseña con 12 discípulos, realiza milagros y curaciones. Es traicionado por Judas Iscariote, crucificado, muerto y sepultado. Pero al tercer día regresa de la muerte y esa resurrección se convierte en la base de una fe que cambia el mundo. Mira los paralelos: el nacimiento virginal, el bautismo seguido por la decapitación del bautista, los 12 seguidores, los milagros, la traición, la muerte y la resurrección. Dos historias distintas, separadas por milenios, o el mismo arquetipo profundo manifestándose una y otra vez. Las escuelas de los misterios dirían que ese patrón existe porque representa la experiencia universal de toda transformación. Todo crecimiento real requiere que algo en ti muera para que algo mayor
puedan hacer. ¿Es que acaso tú no has experimentado momentos en tu vida donde tuviste que morir a algo para renacer transformado? Y si tú crees que estos patrones pertenecen solo a nuestro pasado, te quiero hablar de Richard Bach, que en 1970 escribió la historia de una gaviota. Una gaviota que no se conformaba con vivir como los demás. Juan Salvador Gaviota quería volar perfecto, trascender sus limitaciones, y su bandada lo rechazó por ser diferente. Lo exiliaron por amenazar sus tradiciones. Pero Juan no se rindió, aprendió a volar a la velocidad de la luz y regresó transformado y enseñó a otros que ellos también podían trascender sus límites. ¿No te suena familiar? El maestro diferente, rechazado por su comunidad, que trasciende la muerte o las limitaciones y regresa a enseñar esa transformación. Es la misma historia de Jesucristo. Pero hay algo aún más profundo en esta historia, que al final de la obra, cuando Juan Salvador se va, las otras gaviotas distorsionan tanto las enseñanzas que casi no se pueden reconocer. Convirtieron al maestro en un ídolo, en las técnicas en rituales vacíos y el mensaje de libertad en un dogma rígido. ¿No es exactamente esto lo que pasó con las enseñanzas del Cristo? Bach sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba contando la historia de siempre, pero con gaviotas, porque algo en nosotros reconoce esa historia cuando la escuchamos, sin importar cómo nos las disfracen. ¿Por qué crees tú que una historia sobre gaviotas tocó a millones de personas en todo el mundo? Y esto no para ti. Linterna Verde usa la visualización y la voluntad como su poder. Eso es magia ceremonial. La primera película de Thor nos muestra la caída del hombre desde un punto de vista cabalístico. La historia sin fin es un manual de misticismo disfrazado de cuento de niños. Y el Principito, con sus viajes de planeta en planeta buscando la sabiduría, te pudiera hablar de Willy Wonka, de Willow, de La espada en la piedra, de todas las obras de Roald Dahl. Es como si estos escritores supieran algo que no nos están contando directamente. ¿Por qué seguimos repitiendo las mismas historias una y otra vez? Las tradiciones más profundas sugieren algo fascinante. Estos no son cuentos inventados, son mapas. Mapas del viaje interior que toda alma debe hacer. El héroe oculto es tu potencial divino esperando a ser descubierto. La muerte y la resurrección es el proceso de transformación que todos enfrentamos. El regreso del maestro es lo que sucede cuando integras esta sabiduría. Según estas enseñanzas, repetimos estas historias porque algo en nosotros las reconoce como verdaderas, no como eventos históricos literales, sino como descripciones de procesos internos universales. Y cuando tú los experimentas en tu vida, no los vas a poder negar. Todos esos momentos donde tuviste que soltar quien tú creías que eras para descubrir quién eres realmente. Todas las veces que algo en ti murió para que tú pudieras renacer aún más auténtico. Todos los instantes donde sentiste que había algo más grande actuando a través de ti. Son esos momentos. Esos momentos son los más significativos en tu vida. Y aquí es donde esto se puede volver algo práctico. Porque si estos patrones son reales, si describen un proceso universal de crecimiento, entonces puedes empezar a reconocerlos cuando aparecen en tu experiencia. Cuando sientes que hay algo más grande de ti esperando despertar, ese es el héroe oculto pidiendo ser descubierto. Cuando atraviesas crisis profundas, donde todo lo que creías sobre ti se desmorona, esa puede ser tu muerte simbólica, preparándote para una resurrección. Cuando emerges de estas crisis, más auténtico y sabio, esa es tu resurrección. Las tradiciones dicen que reconocer estos patrones es el primer paso para vivir conscientemente tu propia historia. En lugar de ser víctima de las circunstancias, empieza a vivir tu vida como el desenvolvimiento de un arquetipo sagrado. Cuéntame,
¿En qué etapa del viaje del héroe sientes que estás ahora mismo? Tal vez todas estas historias se repiten porque hay una verdad fundamental que trasciende culturas y épocas. Tal vez cada uno de nosotros está viviendo alguna versión de estos mitos universales. Tal vez la razón por la cual Superman nos fascina, por la que la historia de Jesús transformó civilizaciones, por la que Juan Salvador Gaviota tocó millones de corazones, es porque todas estas historias están hablando de ti, de tu potencial oculto, de las muertes simbólicas que necesitas atravesar, de la resurrección que te espera del otro lado de la transformación. Esas historias no son cuentos sobre otros, son espejos que reflejan el viaje que tu propia alma está haciendo. Y cuando empiezas a vivir tu vida desde esa perspectiva, todo cambia, porque te das cuenta que no eres víctima de las circunstancias, eres el protagonista de un mito sagrado que se está desarrollando. Si algo de esto está resonando contigo, déjame un comentario. ¿Qué patrón mítico reconoces más en tu propia vida? ¿El héroe oculto, la muerte y resurrección o el maestro que regresa? Y si quieres explorar más profundamente estos arquetipos universales y cómo reconocerlos en tu experiencia, suscríbete al canal. Vamos descubriendo juntos si estas historias antiguas tienen algo que enseñarnos sobre quiénes somos realmente. ¿Qué tal si tu vida también fuera un mito sagrado en desarrollo y apenas estuvieras empezando a escribir los capítulos más importantes? Paz profunda.